y habitar en tu a reconocerle que solamente a presencia. Él hay que adorarle. Aleluya. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, Holy is aleluya. the Lamb who was slain. Aleluya. Holy, holy is He. Aleluya. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat.
is the Lord God Almighty, who was and is to come. Aleluya, aleluya. With all creation I sing, Oh, aleluya. praise to the King of Aquí está su Kings. presencia en esta You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come, and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aquí está su presencia en este lugar. Aleluya, aleluya. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder, ¿cómo olvidarte Aleluya. si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte Oh, aleluya. si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos estar en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cómo olvidarte, Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Olvidarte Oh, aleluya. si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte? Dígaselo al Señor, dígale si tú, Señor. Aleluya. Si tú eres mi Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos estar en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios
contados, mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Oh, aleluya. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. Oh, ¿Cómo aleluya, aleluya. Adora, olvidarte? Si hermano, eres está mi su presencia en sustento. este lugar. ¿Cómo Aleluya. olvidarte? ¿Cómo olvidarte, Señor? Aleluya. ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Cambiaste en mi vida, aleluya. ¿Cómo olvidarte si nos transformaste, Señor? Aleluya. Nos has hecho nuevas criaturas, aleluya. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no reconocerte, aleluya? ¿Cómo no exaltarte, aleluya? Oh, aleluya, te reconocemos, mi Rey, aleluya. Oh, aquí está su presencia, aleluya, aleluya, aleluya. A Él sea la gloria, toda adoración, toda exaltación, aleluya. Bendito por los siglos de los siglos, oh, aleluya. Todo el reconocimiento son para ti, mi Rey, aleluya. ¿Cómo olvidar ese Dios maravilloso? I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh how glorious are you, Lord. It's your power, it's your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán hermoso eres Jesús, es tu poder,
tu cruz, la que me salvó, me rescató. Tu momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me
Aleluya. Oh, bendito sea su nombre, aleluya. Qué bueno es adorarte, Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Lo invito a colocarse cómodos, mis amados hermanos. Invito a nuestra hermana Miriam y a nuestra hermana Bella. ¿Nos pueden hacer favor de conectarnos a la ofrenda? Vamos a hacer una oración, hermano. Cierre sus ojitos ahí sentadito. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos una vez más ofrendar en este maravilloso lugar, ese templo maravilloso, amén, donde se siente la presencia del Señor, amén, aleluya. Así que cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias por esta bella oportunidad que nos regalas, Señor. Oh, de sentir tu presencia. Gracias, Rey amado. Ahora te ruego, te suplico, Señor, bendice esta ofrenda, Señor. Bendice todo hermano, todo amigo que ofrende, Señor. Oh, Padre Celestial, que esta ofrenda llegue delante de tu presencia con un aroma grande de ti, Señor. También te pedimos por aquellos que no tienen, Señor, provéeles una vez más, Señor, un trabajo, Señor, que ellos sientan necesidad también de ofrendar en este lugar maravilloso. Te lo pedimos, Padre Celestial, en tu nombre santo, Señor. Amén y amén y amén. Ningún otro Dios, pero a vos, Señor, lo mi adoramos, ningún costra coma, pero a vos, lo mi no dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero jamás. Señor, no me vegnavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no dio otro ídolo.
Programe su agenda, su tiempo. Estamos a 15 días, pero vamos a tener una bonita fiesta espiritual. Amén. Tendremos el culto el viernes, el sábado 2 cultos y el domingo culto a las 10 y 6 de la tarde con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estarnos organizando. Sábado 2 cultos, 4 y 7 de la noche. Vamos a estar organizándonos, hermanos, para que no nos perdamos ni un culto. Amén. Estas son las fiestas nuestras. Amén. Yo les decía alguna vez, hermano, cuando yo era un niño, mi mamá nos llevaba desde al primer culto en la mañana a la confraternidad hasta el culto por la noche. Hasta llevaban el almuerzo, hacían el almuerzo y después del primer culto nos sacaban a todos a un rinconcito y a comer ahí porque íbamos al segundo culto. Amén. Así que hoy, hermano, todo es más fácil. Qué bueno que usted y yo lo aprovechemos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también para este evento, los hermanos que puedan, ya los hermanos saben, pendientes de nuestra convención, yo quiero pedirles, ayúdenos a orar que Dios nos bendiga en la convención. Amén. Ayúdenos a orar que Dios nos bendiga en la convención. Amén. Que Dios respalde la convención, que Dios use a nuestros hermanos que van a estar con nosotros, hermano, y desde ya prográmese. El lema de nuestra convención es conociendo el tiempo. Amén. Conociendo el tiempo. Hermanos, también tenemos quiero dejarle esta tareita y quiero invitarle a que la hagamos, hermanos. En la iglesia, uno de los deberes cristianos es evangelizar. Es una orden de Dios. Se llama la Gran Comisión. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso se llama la Gran Comisión. Amén. El tiempo ha cambiado. Ahora, antes, hace años atrás, cuando yo vivía en Colombia, predicábamos con megáfonos, con autoparlantes, speakers, pero de otra índole, no de estos. Ahora ya hacemos reuniones con las personas, los reunimos y les enseñamos la palabra de Dios. Lo llamamos REFAM, ¿verdad? Reuniones familiares de amistad. Pero el mundo va cambiando y también ya lo estamos haciendo por las redes sociales. Y la iglesia, hermanos, tiene un sistema también de redes sociales. Tenemos canal de YouTube y tenemos
nuestra página en Facebook y a través de ellas predicamos. En Facebook tenemos cerca de 5,000 seguidores que pueden escuchar la palabra de Dios, pero en YouTube estamos en cerca de 400 y muchos de ustedes no se han sumado. Yo quiero invitarle a través del departamento de Decon, la hermana Sofía, la hermana Rosmarly, la hermana Natalia, la hermana Merikel, la hermana Gabriela. Estos jóvenes son así, pilosos. Ellos les van a dar orientación a los que no sepan cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Amén. Porque cada que estemos transmitiendo, le va a aparecer ahí el anuncio. Pero hermanos, usted también tiene amigos, familiares, que usted puede estar hoy en el culto y ellos en casa. Pero si usted se preocupa porque ellos también, usted va a su casa y le explica cómo se suscribe y lo ayuda a suscribirse a nuestro canal. Usted puede estar en el culto y él estar en casa, pero ahí aparecerle el mensaje: la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba está transmitiendo en vivo, y Dios puede tratar con esa persona a través de ese culto, ese mensaje. Entonces, hermanos, estamos desaprovechando una oportunidad. Y yo quiero invitarle para que usted lo haga, le envíe, le invite a sus amigos, familiares, vecinos, que se suscriban a nuestra página de YouTube. Amén. Y será una grande bendición y es una manera de nosotros extender el evangelio. Amén. Así que, hermanos, ya en esa página, no sé, yo creo que ya tenemos como unos 150, 200 mensajes ahí. Usted también cualquier día en casa escuche alguno, así ya haya venido, vaya y escúchelo, hermano, que ahí hay enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a presentar a Dios estas peticiones que aquí, bueno, Dios las conoce, son muchas. Amén. Hermano, este Dios que tenemos puede atender a todas estas peticiones. Amén. El Dios que tenemos puede atender a todas estas peticiones. Así que yo quiero invitarle para que usted que las conoce, hermano, vamos a colocarlas delante de Dios y vamos a decirle a Dios que Él obre conforme a su misericordia. Amén. Vamos a orar por Germán David, su salud. Vamos a orar por la hermana Ángela, hija de nuestra hermana Rubiela. No la soltemos de nuestras oraciones, Dios conoce la petición. Aquí se pide oración por los amigos y familiares. También pido oración por una cirugía que van a practicar el miércoles. La hermana Cecilia pide oración también por nuestra hermana Marta, su salud, que Dios la ayude de manera especial. Amén. Nuestra hermana Marta, creo que la vi por aquí hoy. Amén, por allí está. Gracias a Dios. Pero la hermana ha estado delicadita de salud. La hermana Sandra también, la hermana Sandra Inestrosa. No dejemos de orar por ella, hermano. No deje de llamar a los hermanos que usted sepa que están enfermos. Cuando usted escuche aquí un nombre, dele una llamadita. Amén. Llame al hermano, salúdelo, dígale que está orando por él. Eso es más suficiente que muchas otras cosas, hermano. Amén. Vamos a orar a Dios por todas estas peticiones. Señor Jesús, gracias, gracias Dios. Gracias por poder invocar tu nombre, por alabarte, por exaltarte, por poderte bendecir, Señor, por podernos acercar a ti, clamar a ti, pedir a ti, Señor. Te ruego, Dios, por los enfermos. Ayúdalos, Dios, sánalos, glorifícate. Coloca tu mano sobre ellos. Los hermanos que tienen necesidades, tú las conoces, Señor. Donde estén en Aruba o en otros países, ten misericordia de ellos. Ayúdales, guíales, provéeles, susténtales, Dios. Te ruego, Dios eterno, que ayudes a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos.
Señor, obra, sana, restaura, guía a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Éxodo 33, 15. Vamos a leer la palabra de Dios, Éxodo capítulo 33, versículo 15. Amén. Acompáñeme a leer la palabra de Dios. Hermanos, este pasaje de la Biblia, si alguien nos ayuda, por favor, a buscarle, tenemos unas visitas aquí americanos. Si nos ayudan, por favor, a buscarles en la Biblia. Hermanos, yo quiero invitar a toda la iglesia. Debemos de estar muy atentos con las visitas que vienen. Amén. Les presento a Josué. Bienvenido. Él ha venido visitándonos hace un tiempo y me alegra verlo. Él es un joven de aquí de la isla, arubiano, viene con Yanela también y nos alegra tenerlo aquí con nosotros. Kevin por allí, levante la mano. Kevin también. Ellos son jóvenes que nos visitan, hermano. Gracias, hermana Gloria. Estos muchachos y las personas que nos visitan, usted y yo, nuestro deber cristiano es saludar. Por aquí tenemos unas hermanas nuevas que están recién venidas. Por ahí está la hermana Luzmila, vea. Así está bien elegante ella ya. Levante la mano, hermana Luzmila. Hermanas, salúdenla. Amén. Por allí está la hermana Diana. Por favor, estírese así un poquito más. No se rían, que es en serio. La hermana Diana vino también. La hermana Ángela, no sé si ya se fue, no sé si está aquí. Ah, bueno, está aquí, mírenla. La hermana Ángela. Ellos son hermanos nuevos que han venido, no nuevos, ellos son hermanos de nuestra iglesia en Colombia, pero que han venido en estos días a estar con nosotros. Pero los jóvenes son nuevos. Brian sí ya está mayorcito en edad y en visitarnos. Amén. Hermanos, pero salúdenlos, háganlos sentir parte de la iglesia, bríndeles una amistad. Amén. Bríndeles un compañerismo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Eso es parte de ser iglesia. Amén. Leamos todos Éxodo 33, verso 15. Dice la Biblia: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, cierre sus ojos y dígalo ahora de memoria. Amén. Una vez más, vamos a repetirlo todos. Y Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muy difícil de aprender, pero tiene un significado profundo. Ese versículo es sencillo, pero si usted lo aprende, no solo lo aprenda, aplíquelo. Usted verá todo lo que va a pasar en su vida. Vamos a cantar un coro más y entraremos en la meditación de la palabra de Dios. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles
deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Aleluya. Él es grande. No hay otro como Él. Amén. Sus milagros son muy grandes. Amén. Él es muy grande. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Repita conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Ya se aprendió en el versículo? ¿Cuál es? Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema y es necesitados de su presencia. Repita conmigo, necesitados de su presencia. Hermanos, la palabra necesidad, definámosla. La palabra necesidad significa, es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento. Escuche eso que es bonito. Es cuando un ser, una persona carece, necesita un elemento. Y su consecución, o sea, adquirirlo, recibirlo, resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y espiritual pleno. ¿Entienden eso? En otras palabras, la palabra necesidad es cuando alguien necesita algo y que necesita adquirirlo, porque si no lo adquiere, esa persona no vivirá pleno, no vivirá bien, no vivirá tranquilo, no vivirá feliz. Amén. Pues déjeme decirle, hermanos, en la vida diaria de los seres humanos, en su vida diaria y en mi vida diaria, hay cosas de primera necesidad. Usted tiene cosas de primera necesidad en su vida. Usted necesita un lugar donde vivir, ¿verdad? Donde pasar la noche. Es así. Así que tener donde vivir, así sea que usted pague renta, pero tener donde vivir es de primera necesidad. Amén. Tener algo para comer es de primera necesidad. Usted puede decir, hoy no desayuné, pero usted no puede decir, no almuerzo y no como y mañana tampoco y una semana tampoco, porque su organismo empieza a deteriorarse. Amén. Así que alimentarse es de primera necesidad, ¿verdad? Necesitamos ropa para vestir, ¿verdad? Usted no puede salir a la calle desnudo. Es de primera necesidad. Amén. Necesitamos vestirnos y es de primera necesidad. Y hay otras cosas en la vida
que son de primera necesidad. Hay otros elementos en la vida que usted los necesita para vivir. Amén. Usted necesita un trabajo. Así que lo necesitamos. Eso quiere decir que esas cosas en la vida, si no las tenemos, no podemos vivir, ¿verdad? Si no las tienes, no puedes vivir. Pero hubo un hombre llamado Moisés en la Biblia, que el Señor le dijo: Moisés, noten esto, Moisés, ven acá, te tengo un trabajo. ¿Cuál trabajo, Señor? Tú vas a guiar a mi pueblo Israel por el desierto. Voy a guiar a tu pueblo. Primer desafío, guiar no es fácil. Yo no tengo sino aquí como unos, por total con hermanos y amigos, como 200 y alguito, 220. Pero vean, llegué con cabello aquí hace 10 años y, amén. Y todos los días, hermano, y hay gente que a veces le da duro a uno, hermano. Y usted puede brindarle la mano a la gente en muchos casos, y una sola que de pronto no les guste, no que tú hiciste mal, que no les guste lo que tú dijiste, y vea. Ahora Moisés, el Señor le dice: tú vas a guiar a mi pueblo, y son 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, sin contar, y ya no tenían un hijo o dos. No. Cuando usted lee la genealogía de la Biblia, fulano 25 hijos, y el otro 10, y el otro 15, y el otro 30, y el otro, imagínense cuántos niños eran. Así que Moisés dijo: Señor, yo a guiar. Y la primera respuesta que él dijo: no sé hablar. Así que a mí se me pega el... Otros dicen que era que le daba miedo hablar, que no era que fuera tartamudo, sino que le daba miedo hablar, que no tenía la capacidad de irse a presentar ante Faraón. Pero escúcheme, primer desafío, Dios le dijo: vas a ser el guía del pueblo. Segundo desafío, son 600,000 hombres, y no cuenten las mujeres ni los niños. Y les tengo otra: en ese tiempo se permitía tener 2 mujeres. Y hasta más, gracias hermana, en ese tiempo eso hay que hacer la salvedad. Amén. Así que vaya sumando. Ahora Dios le dice: y viene otra, Moisés, y no los vas a guiar por Aruba, por las autopistas de Aruba. No los esperes en la iglesia el domingo, así no algunos no te saluden, pero no los esperes el domingo en la iglesia. No, es por el desierto, Moisés. Por el desierto, Moisés. El desafío, hermano, no era cualquier cosa. Así que Moisés dijo: Dios, ¿qué es esto? Pero Moisés, escuchen esto, hermano. Moisés le dijo a Dios estas palabras: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no salgo de aquí. ¿Usted qué hubiese dicho? ¿Qué le dice a usted su esposa o su esposo cuando usted va de viaje? ¿Qué le dice? No. ¿Qué le dice? Le dice: amor, ya empacó los zapatos, ya empacó las corbatas, ya empacó los sacos, lleva el traje de dormir, lleva plata, gracias, compraste el seguro de viaje, lleva los documentos. Moisés no preguntó por comida. Moisés, hermano, Moisés no le dijo a Dios: Señor, ¿y ahora dónde sacamos comida para 600,000? Señor, ¿y de dónde le vamos a dar agua a 600,000 sin mujeres y niños? Señor, y ahora, y por el desierto, ¿y esa gente con qué se va a proteger? ¿Y esa gente dónde va a dormir? ¿Y a qué lugarcito alquilamos hotel? Airbnb. Señor, y la tarjeta de crédito. Nada de eso.
Moisés sabía y entendía que por encima de cualquier necesidad en la vida estaba la presencia de Dios con él. Y es lo que necesitamos entender en esta mañana, hermanos. Es lo que necesitamos entender esta mañana, hermanos y amigos. Moisés no le dijo: Señor, ya contratamos el Airbnb. Tiene que ser grande, Señor. Señor, y las tarjetas de crédito. Y Señor, y todo, la ropa para esa gente en el desierto, Señor. Los pañales para los niños. Ay, Dios. No, Moisés solo dijo algo que quizás usted y yo a veces descuidamos tanto. Quizás usted y yo nos preocupamos tanto por lo material que dejamos hasta de venir al culto porque estamos allá en lo que Moisés ni siquiera preguntó. Moisés ni siquiera preguntó. Nos ocupamos tanto, y con esto no le digo que no hay que trabajar. No, usted y yo tenemos que trabajar y tenemos que luchar y hay que esforzarnos y hay que cumplir metas y hay que, la Biblia dice, hermano, de la importancia de cumplir con toda la responsabilidad. Pero escúcheme, Moisés no preguntó por nada más. Moisés dijo: Señor, si tu presencia va conmigo, yo voy. Pero Señor, si tu presencia no va conmigo, déjeme aquí. Amén, amén. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y hermana? Que la presencia de Dios en la vida de Moisés lo era todo. ¿Y sabe qué quiere decir esto para su vida y mi vida, hermano? Que usted y yo sin la presencia de Dios solo somos personas que venimos al culto. Si usted y yo no mantenemos y cuidamos la presencia de Dios, usted será un ser humano que viene a culto. Pero el mundo lo manejará. El diablo lo manejará. Las circunstancias le manejarán. Los problemas le manejarán. Oh, hermano, pero la presencia de Dios en nuestra vida hace una gran diferencia. Aleluya. La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en su vida hace una gran diferencia. Amén. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo. Moisés sabía eso. Moisés sabía eso, lo que significaba la presencia de Dios. Y es algo que cada cristiano debe aprenderlo. Es que, hermano, en la vida hay cosas que uno las maneja uno, pero hay otras situaciones de la vida que si Dios no está con nosotros, no somos capaces. Amén. No somos capaces. Y yo quiero que usted entienda eso. Mire, Moisés sabía que la presencia de Dios con él, escúcheme en esto, y vaya tomando nota para su vida misma. ¿Usted cree que sin la presencia de Dios vive? Créame que no. Y ahora yo se lo explico un poquito. Él sabía, Moisés sabía que con la presencia de Dios en él, la bendición estaba asegurada. Y yo no sé cuántos han experimentado que a usted le han abierto puertas porque dicen: no sé usted qué tiene. Yo no sé usted quién es, pero yo siento ayudarle. Yo no sé usted quién es, pero usted me cayó bien. No es porque usted sea muy, no, es porque hay una gracia de Dios en usted. Hay una gracia de Dios, aleluya. Hay algo, hermanos, hay algo de Dios en nosotros. Así que Moisés dijo: si Dios va conmigo, la bendición está cuadrada. Mire, hermano, ni siquiera porque usted logre mucho dinero. Si usted logra dinero pero no tiene la bendición de Dios, la Biblia dice que es como si lo echara en un saco roto. Amén. Es como si lo echara en un bolsillo roto. No sé a cuánto le ha perdido plata alguna vez. Eso es una cosa horrible. Usted no. ¿Sabe? Eso dice la Biblia. Así que Moisés dijo: si la presencia de Dios va conmigo, la bendición está asegurada.
Pero escúcheme bien, Moisés sabía que iba a enfrentar enemigos en la vida. En la vida de Moisés y del pueblo habían, pero en su vida hay enemigos, grandes enemigos. Lo que pasa es que la presencia de Dios, cuando el enemigo se quiere levantar, hermano, el diablo sabe lo que hay en ese cristiano y dice: con él no, con él no. Pero Moisés sabía que la presencia de Dios en el desierto era fundamental para los enemigos. Moisés dijo: si Dios va conmigo, se puede levantar el ejército que se levante, me pueden hacer la guerra que me quieran hacer, se pueden levantar contra mí los que se quieran levantar, me pueden tramar la muerte si quieren, pero si la presencia de Dios va conmigo, yo sé que mi Dios aplacará a mis enemigos. Dele gloria a Dios, hermano. Hermanos, ¿me escuchan mejor? Si no me dicen, yo grito un poquito. No es tan difícil para mí, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Moisés sabía que con la presencia de Dios los enemigos tienen que retroceder. Así que, hermanos, qué bueno que usted entienda en esta hora. Moisés lo sabía. Usted tiene enemigos en la vida, físicos y espirituales. Mire, el diablo no quería que usted viniese al culto. Muchos vienen al culto y el diablo los pone a jugar en el celular. Sí, todo el culto los entretiene, piensan en lo que pasó en la casa, lo que se quedó, lo que se dañó. Sí, lo que se quedó, lo que se dañó, y tratará de quitarles la bendición de estar en el culto. Así que usted tiene enemigo físico. Hay gente que a usted no lo quiere. El enemigo querrá destruirle. Hay gente que quiere el lugar que usted tiene. Hay gente que tiene envidia de lo que usted tiene. Hay gente que ellos quieren estar en el lugar que usted, Dios le ha dado. Pero, hermano, la presencia de Dios, dijo Moisés, sí se levantarán, sí vendrán, sí hablarán de ti, sí te harán la guerra. Moisés, te van a hacer daño. Pero Moisés dijo: Señor, esto no es tan fácil la tarea que tú me dices, pero si tu presencia va conmigo. Y efectivamente a Moisés se le levantó gente de sus propios hermanos. Y hablaron de Moisés y dijeron: que Dios va con él y con nosotros. No, yo también puedo hacerlo. Y se rebelaron contra Moisés y se rebelaron contra Dios. Pero como Moisés no empacó ni la carne, ni los frijoles, ni los tiquetes, ni la ropa, ni empacó las tarjetas de crédito primero, hermano, nosotros los que tienen tarjetas de crédito o plata en el banco, ellos se van a un viaje y se van, ellos dicen: voy bien, ya empaqué las tarjetas, ¿verdad que sí? Y es verdad, usted lleva plata. Pero hay cosas que no se resuelven con plata. Hay cosas en la vida que no se resuelven porque usted tenga una tarjeta de crédito muy fuerte. Amén. Así que Moisés no echó eso. Moisés se echó en su viaje y dijo: que la presencia de Dios vaya conmigo. Esto me garantiza que lo que se levante contra mí. Y se levantó Coré y toda su familia. Se levantaron contra Moisés. Y Moisés oró a Dios y le recordó y le dijo: Señor, acuérdate que allá hicimos un pacto. Y la tierra se abrió y se los llevó a todos. Así que Moisés sabía el valor de la presencia de Dios. Hermano, número 3. Moisés sabía que con la presencia de Dios la travesía por el desierto sería posible. Hermano, usted sabe lo que es uno en un desierto y a ver la brújula y el GPS y el piloto del avión.
o la gente que te va guiando, o dónde están los rescatistas. Ahora la gente pierde y le mandan los rescatistas y lo buscan con sistemas de radar, su celular, hay muchas cosas, pero no. Moisés dijo, pero si Dios va conmigo, Él no me deja perder. Si la presencia de Dios va contigo, aunque alguno te engañe, Dios dice, acá vuelve al camino. Porque hermano, la presencia de Dios es fundamental en la vida. Número 4, creo. Moisés dijo, Señor, tu presencia la necesito. ¿Sabe por qué? Porque Moisés sabía que con la presencia de Dios en su vida había alimento, había agua, había provisión. Amén. Hay gente que tratará en la vida de solucionar los problemas y Dios le manda un mensaje hace tiempo. Si me hubieras buscado ya tendrías 10 veces lo que has hecho. Pero como tú quieres a tu fuerza, hazlo a tu fuerza. Amén. Bueno, ustedes creen eso, hágalo a su fuerza. Yo le podía haber dado una bendición. Con esto no va a quedarse en la casa sin trabajar. No, porque Dios mío bendito. No, lo que le quiero decir es que lo que usted haga, Dios se lo multiplicará y se lo bendecirá. Y a todos Dios nos ha bendecido. Hermano, a todos Dios nos ha bendecido. Cuando yo fui a hacer un crédito al banco con 4 permisos aquí en Aruba, el primer banco le dio risa a la persona. Yo, ¿por qué usted tiene 4 permisos? ¿Cómo le vamos a hacer un préstamo? Fui a todos los bancos y todos me dijeron, no se puede. Y yo dije, pero yo tengo a Dios. 4 permisos, 4. Y Dios hizo las cosas, hermano. Dios sabe hacer las cosas. Dios usó a alguien de la iglesia. Apenas estaba empezando a venir, muy conocido en un banco. Y Dios lo usó. Y me dijo, pastor, ¿y qué pasó con el proyecto suyo? Y le dije, no me han hecho esto y esto y esto. Y me dijo, espere un tantico, yo hablo con alguien. Y habló con alguien. Y después yo fui al banco y yo, ¿a usted lo conoce esa persona? Sí. Y lo respalda, sí, que lo llame. Y yo, no hay problema, no se preocupe. Es que no es plata a veces. Es que a veces nosotros no entendemos las cosas y a veces ligeramente hablamos, pensamos y actuamos. Pero no se trata de eso. Es que yo le invito, el secreto no está tan lejos de usted y de mí. El secreto está en cultivar la bendición de Dios, la relación con Dios, necesitar la presencia de Dios. Que usted diga, necesito la presencia de Dios en mi vida. Hermano, necesitamos es la presencia de Dios. Porque es que usted y yo estamos haciendo muchas veces las cosas por nuestra fuerza. Y nuestra fuerza es humana, es limitada. Y hay enemigos físicos y espirituales. Pero Moisés dijo, si Dios va conmigo, Dios provee. Hermanos, ninguno de nosotros es solvente, ninguno es rico aquí, ninguno. Pero mire lo que Dios nos ha provisto. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, hermanos. Y si usted revisara lo que usted ha dado, usted dice, bueno, pues yo he dado, pero ni me ha hecho falta, ni lo noto, ni faltó a mí. No, es que no es eso, es la bendición de Dios. Así que Moisés dijo, si Dios va con nosotros, Dios provee. Y es lo que muchos cristianos no entienden y buscan por sus fuerzas y no lo entienden. Entonces Dios es si me queda tiempo. Dios, las cosas de Dios por si puedo. Las cosas de Dios por si, después de que yo haga de todo, miraré si puedo. Vine hoy como con un dolorcito por aquí. Yo creo que me va a doler algo. No sé, pero yo creo, yo no voy a culto. Bueno. Yo sospecho que mañana puedo amanecer enfermo. Bueno, pero eso si usted no lo dice para un trabajo bueno, ni para una invitación buena, pero lo de Dios es por si. Moisés dijo, no, Señor, si tú vas conmigo, tu presencia, yo la voy a cultivar y yo la voy a cuidar. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios?
Hermano, Moisés sabía que la presencia de Dios le iba a garantizar la bendición espiritual de todo el pueblo. Moisés sabía que tenía enemigos espirituales que querían destruirlo. Todos los días los enemigos llegaban. Imagínense, hermano, que Dios le dio. Todo ese pueblo empezó cuando vio ese mar que estaba ahí, y el faraón y su ejército atrás. Esa gente empezó a renegar y empezaron a quejarse y empezaron a decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios le dijo: no te preocupes, yo tengo la solución para el mar. Hay enemigos más grandes que usted y que yo, hermano. Y Moisés se paró frente a un enemigo muy grande que era el mar. Y atrás venía otro enemigo muy grande que venía a matarlos y volverlos a esclavizar. Eso no era, hermano, que es que no me sale un préstamo, que es que no me dan el permiso, que es que tengo un problema allí, que es que el trabajo, que no, hermano, eso era una cosa de dimensiones inmensas, pero una presencia que Moisés negoció desde allá atrás, una presencia que Moisés dijo: Señor, no me voy a mover de aquí si no va conmigo. Moisés la tocó ese día y le dijo: Señor. Moisés tocó, invocó esa presencia y dijo: Señor. Y el Señor dijo: no te preocupes, tenemos algo organizado. Toma tu vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Toca las aguas. Y cuando tocó las aguas, el mar se abrió. Aleluya, 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 hermano, aleluya. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. No es usted, sabe, hermano, no entendemos la bendición que tenemos con la presencia de Dios. No lo entendemos. La descuidamos, la tiramos, la pisoteamos, no la buscamos, nos quejamos. Pero Dios dice: si mi presencia va contigo. Y Moisés dijo: y si ella no va, no me saques de aquí. Mire, hermano, todo cristiano que aprende a darle lugar a la presencia de Dios, Dios le abrirá puertas en la vida. Dios te abrirá puertas en la vida. Es que no le está hablando, hermano, no es William el que le prometió ayudarlo. No es la junta local de esta iglesia. Hay gente que se enoja que porque no me dan esto, no me ayudan. No, hermano, es que hay alguien que dice: mira, si mi presencia va contigo, las puertas del infierno no se podrán levantar contra ti. Aunque se levantare, aunque vengan contra ti 1000 por un lado, hermano, la Biblia dice en el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero la presencia de Dios dice: pero a ti no llegarán. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? La presencia de Dios hace la diferencia. Amén. La presencia de Dios hace la diferencia. Estamos atribulados, dijo Pablo, estamos atribulados, perseguidos sí, pero no destruidos. Eso es la gran diferencia de los que caminan con Dios y cultivan la presencia de Dios en su vida. Hermano, Moisés sabía eso. Y eso debe saberlo todo cristiano. No es que nosotros querramos incomodarle a usted la vida diciéndole: adore a Dios. Usted puede, cuando yo me vaya de aquí, usted dirá: ay, siquiera se fue el pastor. Que